mostrándole justamente el nucleosoma, ¿sí? Esto, el celestito es el ADN, estas violetas y no sé qué son las histonas. Y como les dice acá, para permitir un fácil empaquetamiento, el ADN se enrolla a partir de estas proteínas que son las histonas, formando los nucleosomas, y estos nucleosomas a su vez terminan organizados en fibras de cromatina, formando los cromosomas. Todo esto nosotros ya lo sabemos. La parte que no sabemos es que estas histonas, ¿sí?, que son proteínas, tienen unas colitas que les muestran acá, ¿sí?, que ven que le llaman colas de histonas, que son susceptibles a modificaciones. Ahora vamos a ver qué tipo de modificaciones. Y dependiendo de cómo yo modifico esa cola de esa proteína, eso va a hacer que este ADN que está enrollado alrededor de la histona sea accesible a ser transcrito o no lo sea. ¿Sí? Porque si ustedes se acuerdan, para que yo pueda transcribir el ADN, ¿qué tenía que pasar? Ese ADN se tenía que abrir, se tenía que separar y permitir que se acomode la polimerasa con los factores de transcripción, que lo transcriba y que lo traduzca. Ahora, si yo ese ADN lo tengo empaquetado y enrollado alrededor de la histona, no lo puedo transcribir, porque no pueden entrar las otras proteínas, ¿sí? ¿Se acuerdan de que en un momento hablamos de la eucromatina y la heterocromatina? ¿Sí? O sea, el ADN yo lo puedo tener de dos formas, como heterocromatina y como eucromatina. La heterocromatina es la que está totalmente súper enrollada, condensada y compacta y cerrada, básicamente a ser transcrita, ¿sí? La eucromatina, o lo que se conoce como cromatina verdadera, es la que está laxa y está accesible a poder transcribirse, ¿sí? Pero para eso, obviamente, se tiene que abrir el ADN y una de las partes que tiene que pasar es que se tiene que disociar de estas histonas, o las histonas las tienen que dejar accesible, como soltarlo a ese ADN, para que las enzimas involucradas en la transcripción puedan transcribir ese fragmento, ¿sí?, que está ahí. Bien. Este señor que ven acá, Waddington, fue un biólogo genetista que fue el primero en describir el término epigenotipo en 1942 como un proceso complejo que mediaba o que estaba de manera como un interlocutor, digamos, entre lo que era el genotipo que tenía el individuo y el fenotipo, o sea, lo que yo veía. ¿Qué tiene genotípicamente una persona? ¿Qué veo yo de esa persona? ¿Sí? Y unos años más tarde aparece este término de epigenética como el estudio de todos los cambios que se pueden heredar sin que haya un cambio específico en la secuencia de ADN, ¿sí? Y son todas modificaciones que por la genética básica, clásica, no pueden ser explicadas, ¿sí? O sea, son todos los fenómenos que van a afectar la expresión de una secuencia de ADN, ¿sí?, pero no su secuencia, o sea, no la propia secuencia de ADN, sino la forma en la que ese ADN se expresa. Bien, esto es un poco para recordar que el ADN se replicaba, se transcribe, ¿sí?, al mensajero, y del mensajero yo sintetizaba el RNA ribosomal, el RNA de transferencia, el RNA mensajero. Esos eran los tres conocidos por nosotros. ¿Qué hacía
hace cada uno. Ahora, en esta parte necesito que remember todo lo anterior, por favor. El ribosomal forma parte del ribosoma. Sí. El de transferencia es el que lleva los aminoácidos al ribosoma y el mensajero es el que tiene la cadena de ADN. Exacto, la secuencia de la proteína que va a ser sintetizada. Perfecto. Hasta ahí esos tres, genial. ¿Son los únicos mensajeros que existen? No. También existen otros que son mucho más complejos de entender, entre los que están básicamente los ARN de interferencia, ¿sí? Que son unos RNAs pequeños que ahora son recontra estudiados últimamente, ¿sí? En investigación, porque están involucrados en la modulación de un montón de cosas. ¿Está bien? Y esos RNAs de interferencia son uno de los moduladores epigenéticos que vamos a ver. ¿Sí? Bien. Estas marcas epigenéticas de la cromatina pueden ser transmitidas de una célula hija a otra y en algunos casos también pueden ser transmitidas meióticamente, ¿sí? En cuyo caso da origen a una herencia transgeneracional. O sea, si una célula somática le transmite su información a la otra célula somática, eso no es transgeneracional. O sea, eso es adentro de mi cuerpo. Una célula le hereda los cambios a la célula vecina. Punto, ahí se terminó. O sea, si yo tengo una mutación somática, ¿yo se la heredo a mi descendencia? No. ¿Sí? Ese es un primer concepto que tenemos que fijar. O sea, si yo me expongo a radiación y se me muta una célula y de esas se heredan células mutadas, es lo que de hecho se da en el cáncer, por ejemplo, ¿sí? Pero eso yo no se lo heredo a mi hijo, porque fue una mutación de una célula somática mía. Ahora, si yo tengo mutado una célula germinal, sí se lo heredo, ¿sí? Hasta ahí era lo que nosotros sabíamos. Ahora, además de ese tipo de información, ¿yo puedo heredar otro tipo de información? Sí. Hay información de marcas epigenéticas que yo también las heredo a la descendencia, ¿sí? Después ya las vamos a ir viendo. ¿Está bien? Marcas epigenéticas, o sea, que la persona que está heredando se pueden volver a ser normales. Sí. Y el hijo tendría. No Puede pasar cualquier cosa. Ahora vamos a ver. De hecho, no sé si alguna vez vieron gemelos que tengan diferencias. Bueno, los gemelos que genéticamente son idénticos tienen diferencias justamente por este tipo de fenómenos. ¿Sí? De a poquito lo vamos a ir entendiendo, pero sí, puede pasar. Hay algunas marcas epigenéticas que son reversibles, o sea, van y vienen, y hay otras marcas epigenéticas que se quedan, ¿sí? Y que son también importantes para el controlar el desarrollo correcto del embrión, y ya les vamos a dar la clase que viene, ¿sí? Cuando un nene nace con una adicción porque la mamá era adicta, es epigenética. Sí. Sí. Exactamente. Sí. Sí. Bien, entonces, para entendernos, los mecanismos básicos de la genética clásica nos decían que, digamos, uno podía tener mutaciones, recombinaciones o transposiciones en la secuencia de ADN que cambiaban la secuencia normal de un gen, de una región que codificaba para algo, y que entonces eso te generaba un nuevo fenotipo, ¿sí? Debido a esos cambios en la expresión. En la epigenética, ¿sí? Vos tenés modificaciones, especialmente en las histonas, metilaciones, complejos de remodelaciones y otros, digamos, modificaciones o RNAs no codificantes, que son los
que modifican, o sea, vos acá, si se fijan, la secuencia celeste no está modificada. Están modificadas otras cosas que son las que me van a producir los cambios en este nuevo fenómeno. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, entonces, si yo tengo que hacer una comparación entre la genética y la epigenética, lo que digo es que en la genética yo tengo una determinada información, ¿sí? Esa información es igual en los gemelos idénticos, tienen la misma información, es responsable aproximadamente del 2% de las enfermedades, ¿sí? Y no la puedo cambiar. ¿Se acuerdan que una de las cosas que decíamos cuando hablábamos de los problemas genéticos era que lamentablemente cuando hay una alteración y una secuencia del ADN está mutado, digamos, no tengo forma de cambiarlo. Hoy por hoy todavía se está en avance de investigación, pero no tengo forma de cambiar eso, ¿sí? Salvo que haga lo que se está haciendo hoy para algunas patologías, que es lo que se llama terapia génica, que es tratar de guiar un gen sano hacia un tejido en particular para reemplazar el gen enfermo que me está provocando a lo mejor un daño en ese tejido. Pero todavía está muy incipiente eso, ¿sí? Que se está haciendo. Bien, ahora, en la epigenética, en realidad lo que vamos a estudiar son los interruptores de la información. O sea, es como decir que en esta habitación yo tengo todo el cableado eléctrico, ¿sí? El cableado eléctrico vendría a ser el ADN. Si yo corto, voy a dejar de tener luz, ¿sí? Pero porque rompí el cableado eléctrico. Ahora, si yo dejo el cableado eléctrico intacto, pero tengo un interruptor y prendo y apago, yo controlo que se encienda o se apague la luz, pero con otro mecanismo, con un interruptor. Bueno, la epigenética es eso, ¿sí? Yo controlo que se exprese un gen o que no se exprese, pero con otro mecanismo, no alterando la secuencia de ADN, sino encendiendo o apagando ese gen de otra manera, ¿sí? Bien. Es distinta en gemelos idénticos, esto que les mencionaba hace un ratito, después ya lo vamos a ver, es responsable del 98% de las enfermedades. Por esto yo les decía que esto termina siendo mucho más importante que lo anterior. Lo que pasa es que sí o sí necesito entender la genética básica para poder entender esto. Y se puede cambiar, ¿sí? O sea, la epigenética sí puede tener en la mayoría de las situaciones, no en todas, cambios, ¿no? Ese control de las metilaciones o desmetilaciones es reversible. Bien. Esas modificaciones en la expresión de los genes no obedecen a un cambio en la secuencia, pero sí obedecen a determinadas alteraciones, que específicamente son estas que tienen dibujadas acá. Modificaciones de las histonas, ¿sí? La que tienen ahí arriba. Metilaciones en la secuencia de ADN. La metilación es que a una base nitrogenada, que específicamente es las citocinas, son las que son susceptibles a metilaciones. ¿Se acuerdan que teníamos 4 bases nitrogenadas? ¿Cuáles eran? Adenina, timina, citosina y guanina. La citosina es la que es susceptible a metilación. ¿Qué es una metilación? El agregado de este grupo metilo, si lo dibujé acá en rojo, ¿sí? CH3 es un grupo metilo, es el agregado de un grupo metilo a la base nitrogenada. Ya el hecho de que esa citosina esté metilada, cuando yo tengo una región de mi ADN, y esto sí lo habíamos visto, ¿se acuerdan que cuando vimos imprinting, yo les enseñé que cuando una región en el ADN
es rica en secuencias GC, en esas islas de GC, es susceptible a ser metilada. Y que cuando esa región se metilaba, ¿qué pasaba? Se silenciaba. ¿Por qué? Porque los factores de transcripción, cuando las citocinas están metiladas, ya no reconocen la secuencia, no se pegan, por lo tanto la polimerasa no se pega, por lo tanto el gen no se transcribe. ¿Sí? Bien. De hecho, los mecanismos epigenéticos son el imprinting, es un tipo de mecanismo epigenético. ¿Sí? Bien. Ok. Y la otra alteración que puede tener epigenéticamente una secuencia de ADN son los microRNAs. ¿Sí? Los RNAs de interferencia pequeños, por eso se llaman miRNA, ¿sí? Porque son RNAs de interferencia chiquitos que justamente lo que van a hacer es interferir con el mensajero que se sintetice y no dejar que llegue a traducirse. ¿Sí? Entonces, el mecanismo va a ser otro, pero va a seguir bloqueando la expresión de ese gen. O sea, la expresión se puede bloquear o porque modifico las histonas, y ahora vamos a ver, hago más accesible o menos accesible una secuencia de ADN, porque la secuencia sigue estando, pero al estar metilada hago que no sea más reconocida, o porque dejo que la secuencia se exprese, pero al haber microRNAs que son homólogos a esa secuencia, se van a pegar y no van a dejar que esa secuencia llegue a ser traducida. Por lo tanto, la proteína no la voy a tener. ¿Sí? Entonces son distintas formas en las que yo freno la expresión de un gen. ¿Sí? Bien. Entonces, este epigenoma son marcas epigenéticas que son reversibles, como yo les contaba, no es estático y puede modificarse. Eso quiere decir que frente a estas señales del medio externo a las que yo puedo someterme, o un chico puede someterse, cualquiera, van a provocar cambios en estas señales. ¿Sí? A lo largo de nuestra vida, el epigenoma registra justamente las experiencias de una célula, así como la influencia del ambiente. ¿Sí? Y el epigenoma es diferente en los distintos tejidos y tipos celulares del organismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nunca se preguntaron? Es una pregunta muy de nerd, ¿no? Yo me la hice en su momento. ¿Por qué una célula, o sea, si todas derivan de la misma célula, si todas tienen la misma información genética, ¿por qué carancho una neurona hace una cosa y un hepatocito hace otra cosa totalmente distinta? Si genéticamente tienen la misma información. Las dos tienen la misma función, pero ¿Qué silencia? ¿Quién silencia? Claro. ¿Qué silencia genes para que las células se diferencien? ¿Quién genera esa situación? Esto, ¿sí? El epigenoma. O sea, cuando una célula se diferencia en otra, con otra función, con otra especificidad, parte de lo que le pasa a esa célula es que por señales externas, esa célula silencia genes determinados y activa a otros. Y eso hace que las células se especialicen, se diferencien. ¿Sí? Yo les puedo contar específicamente de algo que hago en el laboratorio, pero yo tengo un trofoblasto. ¿Sí? ¿Saben lo que es un trofoblasto? ¿Vieron embrión? Sí, bien. Entonces,
citotrofoblasto que lo quiero diferenciar a sinciciotrofoblasto. ¿Sí? El sincicio es el que está en la parte más externa de la vellosidad de la placenta y es el que tiene contacto con la sangre materna. ¿Sí? Si yo lo tengo en mi cuarto de cultivo, a la línea celular del trofoblasto así solita, nunca se va a diferenciar a sinciciotrofoblasto, que tiene otras características totalmente distintas, el cito y el sincicio. Hacen dos cosas diferentes. ¿Sí? Los dos son funcionales en la placenta, pero cada uno hace un trabajo distinto. Para diferenciarlo, yo le tengo que adicionar señales de estimulación para que pase de un tipo celular a otro. ¿Sí? Cuando le adicionas esas señales y la célula se diferencia, ya no puedo volver hacia atrás. Ya está. ¿Sí? Ya le introduje determinados cambios a la célula que hicieron que ahora sea un sincicio. ¿Puede volver a ser un cito? No lo puedo desdiferenciar. O sea, hay algunas células que sí pueden desdiferenciarse, que tienen todavía esa capacidad, pero son, digamos, muy pocas, no son muchas. En general, cuando una célula ya se diferenció, no puede volver hacia atrás. Si yo puedo partir de una célula totipotente y dar origen a distintos tipos de células, pero una vez que está diferenciada es mucho más difícil volverla hacia atrás. ¿Sí? Pero sí está bueno que entiendan que este proceso en realidad interviene hasta básicamente en el hecho de que la propia diferenciación celular hace que se enciendan o se apaguen genes justamente para que esa célula se diferencie y me dé origen a una célula nerviosa, un melanocito, un hepatocito o cualquier otra cosa. ¿Sí? Bien, por lo tanto, obviamente, este epigenoma, como lo dice acá, va a ser diferente en los distintos tejidos, porque yo no voy a tener los mismos genes encendidos en una célula que en otra. ¿Sí? E incluso dependiendo del momento del desarrollo o de los distintos estados de salud. ¿Sí? Cuando hay un proceso a lo mejor inflamatorio o infeccioso o una patología, el epigenoma de esas células, de ese tejido que está afectado, cambia. ¿Sí? Y a veces cambia pudiendo volver a su estado natural y a veces cambia con modificaciones que hacen que ya ese órgano después nunca más funcione de una manera apropiada. Por ejemplo, cuando una persona ha tenido una hepatitis, ¿sí? Ya ese paciente después tiene un hígado que no funciona de manera normal. ¿Sí? Va a tener sus limitaciones y va a tener sus cuestiones que voy a tener que digamos, ayudar o ver cómo hago con ese paciente, porque nunca más va a funcionar. Lo mismo si una persona tuvo un daño renal severo, ese riñón a lo mejor ya no va a filtrar nunca más de manera normal. ¿Sí? Porque por ahí tuvo un proceso de una, no sé, infección crónica que afectó un montón de factores a nivel renal. No va a funcionar más de manera normal como lo hacía antes. ¿Sí? Bien. El ADN, a pesar de ser el mismo en todas las células, va a tener epigenéticamente modificaciones y va a estar programado para generar epigenomas diferentes en más de 200 tipos de células, que son aproximadamente los distintos tipos de células que tenemos. Y se ha propuesto que esta diferenciación constituiría lo que se llama un código epigenético. Así como está el código genético, digamos, constituiría un código epigenético. Y los términos modernos de la epigenética serían que esto vendría a ser la suma de todas las alteraciones al templete o al molde de cromatina que colectivamente establecen y propagan patrones diferentes de expresión y silenciamiento del mismo genoma. ¿Sí? O sea, es como la definición nueva
es la suma de todas las modificaciones que una secuencia de ADN básicamente tiene en las distintas células de tu cuerpo y que hacen que esa expresión génica se regule, se active o se silencie diferencialmente. Bien, ¿me siguen o están muy cansados? Falta un poquito todavía. ¿Sí? ¿Seguimos? Bien. Ok. Dijimos que este genoma era dinámico, flexible y capaz de integrarse y responder a distintos estímulos, ¿no?, de la célula. Entonces, acá lo que tienen específicamente es dos ratoncitos que son hermanos, ¿sí? Son genéticamente idénticos, pero epigenéticamente diferentes. O sea, en realidad, el genoma base de este ratón y de este ratón es el mismo. Sin embargo, tienen modificaciones epigenéticas. Y este es totalmente, fenotípicamente distinto a este. Es obeso, es de color amarillo, en lugar de ser marroncito, ¿sí? O sea, tiene un montón de modificaciones, pero no genéticas. O sea, no en la secuencia de ADN, sino en otras regiones. Diferentes procesos como cambios dietarios, efectos ambientales, la inflamación, fármacos o infecciones son algunos de los factores que están involucrados en estas modificaciones epigenéticas. Y una de las cosas que es importante es que sepamos desde ahora que esas modificaciones pueden ser positivas o negativas, ¿sí? O sea, cuando genéticamente algo se modifica por estos mecanismos, puede ser que sea bueno o puede ser que sea un desastre, ¿sí? Que el gen que activa o el gen que silencie, digamos, tenga efectos buenos o perjudiciales. En el año 2003 fue cuando se demostró por primera vez, teniendo en cuenta esta base del ratón genéticamente viable, que a través de una suplementación dietaria, o sea, solo con dieta, donde en esa dieta yo le estaba dando a ese ratón agentes donadores de metilo, como el ácido fólico. O sea, el ácido fólico es un compuesto que genera la liberación de grupos metilo. Esos grupos metilo me metilan secuencias de ADN que son susceptibles a ser metiladas, ¿sí? La colina y la betaína, otras sustancias que hacen lo mismo, se podía lograr cambiar el color del pelo de amarillo a café y reducir la incidencia de la obesidad en la descendencia, ¿sí? O sea, solo con la dieta. Yo no le hacía nada a este ratón de manera adicional. Solamente le administraba una dieta rica en una suplementación dietaria que otorgaba todo esto, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de estos cambios epigenéticos tenemos los tres tipos de modificaciones. La metilación del ADN, ¿sí?, que agrega estos grupos metilo en determinadas secuencias y controla la expresión de un gen. La modificación de las histonas, ¿sí?, que ahora vamos a ver en detalle qué es lo que hace cada una. Y los microRNAs, que son RNAs pequeños de interferencia, que como yo les contaba, sobre una secuencia de mensajero, son complementarios a esta secuencia y al pegarse, ahora vamos a ver cuál es el mecanismo a partir del cual hacen que ese mensajero se termine degradando y entonces nunca llegue a ser traducido, ¿sí? Bien, vamos de a una. Metilación del ADN.
en la metilación del ADN lo que ocurre es que en uno de los carbonos se adicionan estos grupos metilos. Entonces, cuando el ADN no está metilado, se expresa, y si el ADN tiene una zona rica en grupos metilos, no se expresa, ¿sí? Porque ya no es más reconocido por los factores de transcripción, que a su vez tienen que pegarse en la región promotora para que la ADN polimerasa pueda reconocer esa región como región promotora y pegarse. Modificaciones de las histonas, ¿sí? Y acá tenemos varias. Las histonas pueden modificarse de distinta manera y dependiendo de esa modificación van a ser más accesibles o menos accesibles a la secuencia de ADN. Pueden sufrir metilaciones, también, digamos, esas bolitas de histonas, acetilaciones, o sea, el agregado de un grupo acetilo, o fosforilaciones, o sea, el agregado de un fosfato, ¿sí? Y todas esas acciones sobre las colas de las histonas van a hacer que se pase de una región, digamos, más accesible, por eso tienen acá denominado eucromatina y acá heterocromatina. Por ejemplo, cuando la cromatina está laxa, está accesible a expresarse, tiene mayoritariamente acetilaciones y pocas metilaciones. Cuando esas colas de histonas se metilan mucho, por ejemplo, esa región se heterocromatiniza, o sea, se hace menos accesible a ser transcrita. ¿Sí? Bien. Ahora, estos cambios, como les muestra acá abajo, son reversibles. Ven que les muestra que acá tienen una secuencia de ADN, acá tienen las histonas y acá tienen las colitas de histonas. En presencia de enzimas que agregan grupos acetilos, ¿sí? Que se llaman HAT, ¿sí? Esas histonas, esas colitas de histonas, al acetilarse, abren. ¿Ven? Que abrieron, acá estaba todo compacto y acá se abrió la secuencia de ADN. Entonces se hizo accesible a ser transcrito. En presencia de enzimas que acetilan, o sea, que quitan esos grupos acetilo, vuelve a cerrarse. Por eso se dice que estas modificaciones son dinámicas. Yo puedo hacer que algo se exprese o se deje de expresar por un periodo corto, o puedo hacer que se exprese o se deje de expresar por un periodo más largo. Va a depender de lo que quiero, ¿sí? No de lo que quiero, sino de las señales que la célula recibe, ¿sí? Bien. Estos complejos, acá les muestran, digamos, varias modificaciones que pueden sufrir las histonas. Una de las enzimas más importantes son las acetiltransferasa o HAT, que son las que regulan la acetilación para la apertura, y las desacetilasas, que hacen todo lo contrario, o sea, para el cierre. Después tenemos otras modificaciones, como dijimos, las metilaciones en residuos de lisinas o argininas que tienen esas colitas de histonas. Si se metila se cierra, si se desmetila se abre. Las ubiquitinizaciones, ¿sí? O sea, el agregado de ubiquitina. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando una proteína se ubiquitinizaba? Se degrada por proteosoma, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Cuando en las células existen como si fuesen unas fábricas de difusión de residuos, básicamente, que se llaman proteosomas, que para que la célula
se ubiquitinan y eso señaliza que esa proteína tiene que ser degradada en proteosoma. El proteosoma la degrada como si fuese un Pac-Man y libera, ¿sí?, los aminoácidos para sintetizar otra proteína. ¿Está bien? Ese es uno de los mecanismos. En este caso, ese mecanismo de ubiquitinización en los residuos de lisina también controla la expresión. Y las fosfatasas que agregan los grupos fosfatos, serina o treonina, o las quinasas que los liberan, los quitan a los grupos fosfatos, también van a regular que algo se exprese más o se exprese menos. ¿Sí? En realidad, acá yo les aclaré que además de estos eventos hay otros en el equilibrio que determinan el cierre y la apertura para silenciarlo, o sea, además de la acetilación y la metilación, que son como los más importantes que había mencionado en la diapo anterior, también existen estos de la ubiquitinización y fosforilación y defosforilación, que también regulan la apertura o cierre de un estoro. ¿Sí? Bien. Después tenemos a los microRNAs. ¿Sí? Estos microRNAs reguladores son RNAs pequeños que se sintetizan por distintas regiones del genoma. Estos MIR son cientos de moléculas diferentes y hasta ahora aproximadamente hay más de 3.500 MIR distintos descritos, ¿sí?, que se registran en la base de datos. Todos los investigadores que trabajan descubriendo determinados MIR están como obligados a subir esas secuencias a la base de datos para que sea disponible por todos y que todos podamos saber, cuáles son las nuevas secuencias que van apareciendo. Y obviamente después está el estudio de la función, ¿no?, de qué hace esa secuencia nueva que apareció, a quién regula, ¿sí?, complementaria a quién es. Y ya se sabe y se han descrito muchos casos donde se ha encontrado que, por ejemplo, la expresión de algunos de estos RNAs de interferencia a lo mejor están sobreexpresados en alguna condición patológica. ¿Sí? Entonces, ya también se los ha relacionado con determinadas patologías, o sea, la sobreexpresión o la inhibición de algunas de estas secuencias. ¿Sí? Bien. Básicamente, el mecanismo por el cual estos MIR funcionan es el siguiente. Yo tengo una secuencia de ADN, ¿sí?, un gen típico que tiene que ser transcrito a un determinado mensajero. Una vez que es transcrito ese mensajero, ¿qué va a pasar? Sale del núcleo y en el citoplasma es capturado por los ribosomas y es traducido a una proteína. Y ahí yo tengo la proteína funcional. Bueno, esto se frena, ¿sí?, no llega a ese paso porque estos microRNAs, que son secuencias que están en otra parte del genoma, o sea, no en el propio lugar donde se expresa el gen, sino en otro lugar, tienen una secuencia determinada que ensambla de manera muy específica con esos mensajeros. O sea, son regiones que se sintetizan en otro lado del ADN, pero que cuando el mensajero se produce, esos bits son homólogos a algún determinado mensajero. Homólogos en toda su secuencia del mensajero, no, en una porción, ¿sí? Pero ya basta con eso para que ensamble y bloquee a ese mensajero, ¿sí? Entonces, cuando
el mensajero va a salir del núcleo, existen estos RNAs de interferencia complementarios que se le pegan y acá se forma lo que se conoce como el complejo proteico RISC. ¿Sí? Este complejo es sumamente estudiado y conocido en la actualidad. Se le asocian un montón de proteínas a ese complejo que lo que van a hacer finalmente, por un evento bastante, digamos, molecular complicado, pero no importa en este caso, es degradarlo en porciones a este RNA. Y entonces no dejar que ese RNA mensajero que se había sintetizado se pueda traducir y darme la proteína completa. ¿Sí? Estos MIR son una clase de ARN no codificantes pequeños que tienen un tamaño de 20 a 25 nucleótidos, o sea, son muy chiquititos, y participan en este proceso de regulación génica. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se asocia todo esto a enfermedades? O si se asocia o no. ¿Sí? Cuando los mecanismos epigenéticos no funcionan de forma correcta, se pueden desarrollar enfermedades. Es esto que yo les contaba recién, que en la actualidad, digamos, se sabe que hay, por ejemplo, de estos MIR sobreexpresados en distintas situaciones patológicas. ¿Sí? Un ejemplo es el síndrome de Rett, que está producido en la mayoría de los casos por mutaciones en un gen que se denomina MSP2, y ese gen justamente codifica para una proteína que es de unión al ADN metilado. ¿Sí? Entonces, cuando el paciente tiene esta patología, este gen, o sea, en un ADN normal, existe este gen MSP2, y esto codifica para el gen normal. ¿Sí? Cuando se codifica este gen normal, se produce la proteína MEP2 normal, que justamente es una proteína que regula, activa o inactiva genes, porque es una proteína que controla la unión al ADN que esté metilado o no metilado. Entonces, esa es la función normal que tiene la proteína. Cuando estos pacientes tienen esta proteína mutada, yo dejo de tener este MEP2 que justamente controla la activación o la desactivación de un montón de genes. Entonces, los pacientes que tienen síndrome de Rett tienen, justamente se llama síndrome porque tienen todo un cuadro clínico complejo de distintas cosas que no son atribuibles, digamos, a una anomalía en un único gen, sino en múltiples cosas. ¿Pero por qué? Porque lo que tienen en realidad mutado es justamente una proteína que controla esa activación o desactivación de un montón de genes. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Estas modificaciones en la cromatina, habíamos dicho que muchas veces son reversibles y es poco probable que pasen a la línea germinal. Son marcas transitorias que, digamos, son muy estudiadas y muy atractivas porque pueden crear cambios en respuesta a estímulos, tanto estímulos internos como estímulos externos. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un estímulo externo como, no sé, supóngase una radiación o el fumar tabaco, pero después tengo una cuestión interna, ¿sí?, que me va a generar también una alteración en la célula que ese propio cambio interno puede
generar estas activaciones o desactivaciones. Algunas modificaciones de las histonas, como las metilaciones de lisinas o metilaciones del ADN o una estructura alterada de los nucleosomas, sí pueden permanecer por varias divisiones celulares. O sea, algunos aparecen y desaparecen y otros permanecen, ¿sí? Y estos establece estados epigenéticos, o sea, ya no solo que haya algo que se modifica y queda así, listo, no, está así por un tiempo y puede volver a su estado normal, ¿sí? Por eso se habla de estados epigenéticos para lograr una memoria celular, que todavía hay algunas modificaciones que no son comprendidas en la actualidad porque se siguen estudiando, ¿sí? Pero básicamente lo importante de esto es que en realidad yo puedo, ¿a qué hace referencia esto? Que yo tengo a lo mejor algo que puede ser transitorio. Yo generé con alguna sustancia un cambio, ¿sí? Una alteración, pero después también la puedo revertir. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a comer más? Vamos a ir a un ejemplo concreto. Engorda. Y además de que engorda, ¿vieron que dice que ¿alguien me dijo profe? No. ¿Vieron que cuando una persona empieza a comer mal y desorganiza, digamos, su metabolismo, a veces después, por más de que haga dieta, no puede adelgazar, ¿sí? Por ejemplo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque hay ciertos cambios que se generan metabólicamente que son más difíciles de revertir, ¿sí? Esto del estado epigenético es real, o sea, lo que se expresa o no se expresa en distintas células de mi cuerpo va cambiando y va siendo susceptible a las señales externas, como por ejemplo, no sé, les doy otro ejemplo. Estoy estresado, tengo un montón de exámenes, se les empieza a caer el pelo, más de lo habitual, ¿no? De lo que es normal que se me caiga el pelo, o se me pone más finito u opaco. ¿Por qué pasa todo eso? Porque mi cuerpo sensa todas esas señales y se expresa en función de eso. Adelgazo, porque no como, se me cierra el estómago, no tengo hambre, o al revés, me trago todo y engordo porque como estoy estudiando y no sé qué hacer y me trago todo. Cada uno lo expresa de una manera distinta, pero todos esos cambios que vamos sufriendo genéticamente, algunos son muy transitorios, o sea, van y vienen, dependiendo de las señales externas que recibo, y otros se fijan con mayor fuerza. Y entonces eso después es más difícil revertirlos. Y a veces, cuando uno le dice a veces a un chico, por ejemplo, que no es, o sea, que se cuide, vieron que los chicos tienen un momento, un periodo en los que comen como si no hubiese un mañana. Yo tengo un hijo que está en esa situación. Uno dice, Dios, ¿dónde mete toda esa comida? Y tienen hambre constitutivamente, o sea, todo el tiempo tienen hambre, pero eso le pasa a todos los chicos de no sé, 9, 10, 11, 12, o sea, es como que parece que se tragan al mundo, básicamente. Pero porque uno lo tiene que cuidar también en ese momento de justamente esto de engordar no por una cuestión estética, sino por una cuestión metabólica. Porque hay muchas cosas que una vez que metabólicamente se establecen de esa manera, después es muy difícil revertirlo. Y después el chico, por más de que quiera, cuando llega a lo mejor más a la adolescencia, a adelgazar, no puede. O trata y no puede, ¿sí?
que ya su metabolismo se modificó o hubo modificaciones en determinadas regiones del ADN que ya no son tan fáciles de revertir, ¿sí? Entonces, este estado, es verdad que existe un estado epigenético, pero ese estado a veces, para determinados genes, es más movible y otras veces no tanto, ¿sí? Por eso, esto les dice lo de la memoria celular, digamos, hay algunas células que tienen memoria al estado en el que estuvieron, ¿sí? Y por más de que yo le brinde un ambiente distinto, siguen funcionando con ese estado con el que se formaron, digamos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, a modo más o menos de resumen de esto, cuando yo tengo mutaciones en la secuencia del ADN versus modificaciones epigenéticas, el ADN es una alteración permanente en la secuencia, ¿sí?, que difiere de la que yo encuentro en otros organismos. Las modificaciones epigenéticas tienen que ver con alteraciones heredables en la expresión de genes y en la función celular sin cambios en la secuencia original del ADN, ¿sí?, sin modificar la secuencia. Las mutaciones ocurren debido a errores en la replicación del ADN o por efecto de agentes mutagénicos. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos mutaciones, esto lo vimos? Que nosotros podíamos tener agentes físicos, agentes químicos o agentes biológicos que me provocaban la mutación, ¿sí?, el cambio en la secuencia de ADN, o podía ser por un error en la forma en la que replicaba la polimerasa, pero que normalmente la polimerasa tiene una forma de corregir esos errores, ¿sí? Pero a veces cuando eso falla, bueno, se introduce el error y tengo la mutación, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Ahora, las modificaciones, en este caso, epigenéticas, ocurren debido a modificaciones ambientales, ¿sí? Cambios por cualquiera de las sustancias que yo les mencioné antes, externas, ¿sí? El estrés, la droga, el alcohol, el tabaco, la alimentación. Esas son malas. El ejercicio no, es bueno, por ejemplo, la buena alimentación, o sea, un montón de cosas que te darían señales como positivas, ¿sí? Pero son factores ambientales, incluyendo la dieta y la exposición a ciertos agentes químicos. Las alteraciones en la secuencia de ADN son justamente modificaciones en la secuencia de los genes, mientras que en este caso no son modificaciones en la secuencia del gen, sino en la accesibilidad que yo tengo a ese ADN. Cuán accesible termina siendo mi secuencia de ADN, ¿sí? Eso es lo que se modifica en la epigenética, ¿sí? Dentro de las mutaciones del ADN hay cambios en la secuencia de aminoácidos de una proteína. O sea, ¿se acuerdan que esto lo vimos también? Para que yo diga que tengo una mutación, tuve que haber tenido un cambio en el ADN que me provocara un cambio en la proteína, ¿sí? En la secuencia de la proteína. Ya sea que genere otro aminoácido, un codon stop, aparición o desaparición, o cambio en el marco de lectura, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo eso? Bien. Acá no. Acá lo que cambio es cómo se expresa ese gen, ¿sí? Dentro de las mutaciones del ADN hay tres tipos principales, que son los que mencionamos recién: la mutación, digamos, génica, la mutación en el marco de lectura o la mutación a nivel del cromosoma, ¿sí? Cuando yo afectaba o la estructura o el número de los cromosomas.
que también es la otra forma de mutación. ¿Sí? Acá básicamente tengo tres tipos de alteraciones, son las metilaciones, las modificaciones de las histonas y los RNA, los microRNA de interferencia. Y la otra diferencia es que las mutaciones en la secuencia de ADN son irreversibles, no la puedo cambiar, o sea, tengo el molde ya alterado, mientras que las modificaciones epigenéticas sí son reversibles, o sea, sí pueden ir y volver. Después vamos a ver que no todas, hay cierto tipo de modificaciones que por ahí son más estables, pero son un tipo en particular. ¿Sí? Lo que se conoce como, en general, epigenoma, sí es reversible. ¿Sí? Sí se lo considera como reversible. Bien. ¿Se entendió? Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Por eso quiero hacer el pago. Sí. Voy a subir el Power. Voy a subir el Power, pero también le voy a subir bibliografía. ¿Sí? No estudien del Power. Mira, no estudien del Power. O sea, el Power es una guía. ¿Sí? Pero es importante que lean. ¿Sí? Les voy a subir algún lindo y después vamos a ver algunos ejemplos también. ¿Sí? De alguna patología o algo así. Bien. Esperen que tomo lista.